Importante. Este video no está destinado a todos. Fue creado para aquellos que ya tienen familiaridad con el concepto de no dualidad y están preparados para una exploración más profunda. ¿Crees que los objetos existen, verdad? Pero ¿qué pasaría si te dijera que en realidad no existen? ¿Parece intrigante? Voy a demostrar. Empecemos con algo cotidiano. Piensa en una maceta de barro. Está hecha de barro, ¿verdad? ¿Crees que la maceta podría existir sin el barro? Creo que tu respuesta sería no. Entonces, si la maceta está hecha de barro, lógicamente podemos decir que la maceta es, en realidad, el propio barro, ¿cierto? Otro ejemplo. Piensa en un anillo de oro. En el fondo, es solo oro. Si retiramos el oro, el anillo desaparece. Lo que existe, de hecho, es el oro. Anillo es solo el nombre que le damos a esa forma. ¿Estás de acuerdo? Así, podemos darnos cuenta de que, si algo depende de otra cosa para existir, entonces, esencialmente, es esa otra cosa. Profundicemos un poco más en la forma en que percibes el mundo. Cuando miras una maceta de barro, por ejemplo, ¿realmente puedes verla de forma aislada, como algo separado del resto de tu visión? ¿O está siempre inserido en el campo visual más amplio junto con lo que lo rodea? Si reflexionas sobre esto, te darás cuenta de que no hay una visión separada para la maceta y otra para lo que la rodea. No hay dos visiones, una para el objeto y otra para el fondo. Solo existe una única visión, y dentro de esa visión única, todo está incluido. La maceta y el resto del paisaje están inseparablemente unidos en la experiencia visual. Piensa por un momento, ¿sería posible que tuvieras una visión dentro de otra visión? ¿Podrías separar visualmente la maceta del resto del campo de visión? No, es imposible. La visión es un proceso único y continuo. La mente puede intentar separar y clasificar diferentes elementos dentro de esa visión, pero en la experiencia directa, lo que ves siempre es el todo, no partes aisladas. Además, considera que cada animal en el planeta ve el mundo de una manera diferente. Algunos animales, como los perros, ven en blanco y negro. Otros, como ciertos pájaros e insectos, pueden ver la luz ultravioleta, algo completamente invisible para los seres humanos. Esto nos muestra que lo que percibimos del mundo depende completamente del instrumento que usamos para ver, nuestros ojos. Lo que ves entonces nunca es la realidad propiamente dicha, sino una interpretación basada en las limitaciones o capacidades de tus sentidos. Cada especie experimenta una versión única del mundo, moldeada por sus órganos sensoriales, lo que nos lleva a concluir que no existe una percepción objetiva del mundo. Solo hay diferentes formas de experimentarlo. Esto refuerza aún más el punto de que la forma en que ves, como la maceta, no es la realidad en sí, sino una construcción de la percepción basada en el instrumento que usas para ver. Y esa percepción siempre está integrada con el resto del campo visual, inseparable del contexto más amplio. Haz la siguiente pregunta. Si la visión no existiera, ¿la forma de la maceta todavía existiría? Quizás pienses que sí, porque otras personas podrían ver la maceta. Pero cuando digo, si la visión no existiera, me refiero a la ausencia completa de cualquier visión, en ningún lugar. Imagina un universo donde no haya absolutamente ninguna capacidad de ver. ¿En ese contexto podría existir la forma de la maceta?
La respuesta es no. Sin la visión, la forma simplemente no puede existir. La forma de la maceta, al igual que cualquier otra forma, depende de la visión para ser percibida, y sin la percepción no existe forma. Esto nos revela que lo que realmente existe no es la forma en sí, sino la visión que la hace aparecer. La forma, en realidad, es solo una manifestación de la visión, algo que solo se revela cuando hay percepción. La forma es la propia visión. Como vimos con la maceta de barro y el anillo de oro, la forma solo existe porque la vemos. Sin la visión, la forma desaparece. Esto se aplica a los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Sin la audición, el sonido de algo no existe. La mente crea la idea de que algo es un objeto al separar y combinar partes de la información de los 5 sentidos. Sin embargo, nunca has experimentado un objeto de forma aislada, lo que sería necesario para afirmar que existe como algo separado. Después de todo, para que algo sea considerado un objeto, debe estar claramente distinto del resto. Pero esa separación nunca ocurre en la experiencia directa. Además, es importante notar que no puedes tener 2 pensamientos al mismo tiempo. Esto significa que, en cada momento, solo hay un objeto siendo percibido por la mente. La ilusión de haber muchos objetos simultáneos es creada por la memoria, que almacena y compara estas percepciones a lo largo del tiempo. Lo que parece ser una multiplicidad de objetos es, en realidad, una secuencia de pensamientos, uno a la vez. La mente y la memoria son responsables de unir estas percepciones fragmentadas y crear la ilusión de un mundo con varios objetos existiendo simultáneamente. Profundicemos un poco más. Cuando ves la maceta, ¿qué permite que se vea? Es la luz material a su alrededor. Sin luz no podrías ver nada, ¿verdad? Pero esa luz, por muy esencial que sea, no puede ser percibida directamente por tus ojos. ¿Te has dado cuenta de eso? Solo se vuelve visible cuando se refleja en la maceta. Piensa en eso. La luz siempre está ahí, pero solo la percibimos cuando se refleja. De la misma manera, la forma de la maceta, como explicamos, no existe de forma independiente, es la propia visión. Pero, ¿qué percibe esa visión? ¿Qué hace que la visión sea posible? La respuesta es la conciencia. Sin conciencia, la visión no puede existir. Piensa en eso. ¿Habría visión sin la conciencia en todo el universo? No. La visión solo es posible porque hay algo que la percibe, y ese algo es la conciencia. Así como la luz material debe estar presente en la maceta para que ésta sea percibida, aunque a menudo no se note, la conciencia también está siempre presente, aunque a menudo pase desapercibida. Quizás nunca te hayas dado cuenta de que la luz pura en sí no puede ser captada directamente por los ojos, pero siempre ha estado ahí. De la misma manera, la conciencia está constantemente presente en todo lo que percibes, ya que sin ella no habría percepción. Sin autoconciencia, no hay conciencia de nada más. Desde el punto de vista de la mente, para que perciba el objeto, lo que es grosero debe transformarse en algo sutil, en pensamiento. Por ejemplo, yo veo la silla. Así, lo que es grosero existe solo como un pensamiento, ya que el conocimiento de la mente es la única evidencia de su existencia como tal.
Por lo tanto, lo grosero, mientras es grosero, no tiene existencia real. Cuando este conocimiento se observa desde el punto de vista de la conciencia, es absorbido por la propia conciencia y desaparece como pensamiento, convirtiéndose en uno con la conciencia. Siguiendo toda esta explicación, si la visión depende de la conciencia para existir, podemos decir que la visión, en sí, no existe de forma independiente. Lo que realmente existe es la conciencia, que hace posible toda la percepción. Y esta conciencia no es un objeto, no puede ser vista como algo separado. Es única, abarcadora y es lo que permite que todo sea percibido. Y aquí viene la gran revelación. Tú eres esa conciencia. Todo lo que percibes, visión, sonido, olor, es, en realidad, la propia conciencia manifestándose. No hay separación entre tú y lo que es percibido. No hay dos, solo hay uno, y ese uno es la realidad, la conciencia, el yo. Es evidente que esta realidad no puede ser explicada con palabras. Si fuera descrita, dejaría de ser la propia realidad y se transformaría solo en un objeto del pensamiento. Sin embargo, puede ser experimentada directamente en conciencia pura. Ahora que hemos explorado todo esto, queda claro que, en realidad, nunca has podido probar la existencia de un solo objeto usando tus sentidos. Piensa por un momento, ¿alguna vez has tocado, visto, oído, olfateado o saboreado un objeto de forma separada? No. Lo que experimentas es siempre una combinación de los 5 sentidos actuando juntos. Ves una imagen, sientes texturas, oyes sonidos, tal vez sientes olores. Pero cada uno de estos sentidos, por sí solo, no prueba la existencia del objeto. Es la mente la que entra en acción y hace la separación. Reúne las diferentes experiencias sensoriales y crea la idea de un objeto, algo separado, con límites y una forma propia. Sin embargo, esta es solo una construcción mental, un pensamiento que, en realidad, siempre está dentro de ti, nunca está externo como un objeto. Y ese pensamiento solo surge después de las percepciones, nunca antes. La mente agrupa estas percepciones y crea la ilusión de individualidad y separación. Pero, como hemos visto, todo esto es parte de una única experiencia, la realidad. No existen objetos de verdad, solo una experiencia directa, única e indivisible. Entonces, ¿qué es lo que realmente estás experimentando? La suma de los 5 sentidos sin la separación que la mente impone. No hay cosas aisladas, solo hay conciencia experimentando esta totalidad, donde todas las divisiones son ilusiones creadas por la mente. Con esto, quizás empieces a darte cuenta de que la propia idea de objetos es una ficción. Todo lo que existe es una única realidad fluida, continua, que tu mente intenta dividir en pedazos, creando la ilusión de un mundo de cosas. Pero como hemos visto, cuando miramos más de cerca, realmente no hay cosas ni mundo, solo hay la realidad, la conciencia, el yo. Espero que esto ayude.